¿Cuántos alabamos a Dios? Dios es bueno, amén. Vamos a ir a la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 9. Alabado sea Jesucristo. Dios bendiga a todos los hermanos, a todos los amigos que están en la casa del Señor, a quienes nos ven a través de la transmisión. Que el Señor bendiga a su iglesia y a aquella persona que está con el deseo de buscar al Señor. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ir a la palabra, Hebreos capítulo 11, versículo 9. Bendito sea Cristo. Aleluya. Agradecemos también a nuestro pastor, a la pastora Clara, a los líderes de la iglesia, esta bendición de estar aquí delante de todos ustedes. Leemos la palabra de Dios honrando a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la palabra: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Quiero compartir la palabra bajo el tema viviendo como extranjero, pero sobre la promesa. Amén. Vamos a orar. Buen Dios, te doy gracias por tu palabra. Gracias por este privilegio de venir delante de ti, adorar tu nombre, exaltarte, orar y creer a tu palabra, Señor. Venimos delante de ti con un deseo, Señor, de que tú bendigas nuestras vidas, de que hagas algo especial y poderoso en nosotros, ministres a través de tu palabra nuestro corazón. Señor, saques todo argumento humano, Señor, materialista, todo argumento, Señor, de la carne, Señor, y que venga tu palabra rompiendo con esa estructura, Señor, de lo material y de lo terrenal, Señor. Que tu palabra se cumpla en cada uno de nosotros, que tu palabra corra y sea glorificada, Señor, que bendigas a cada uno de nosotros, Señor, a través de tu palabra. Úsanos para la gloria y honra de tu nombre, y bendice, Señor, a tu iglesia y a cada persona que oiga esta palabra. Padre, te lo ruego, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse dándole gloria al Señor. Viviendo como extranjero, pero sobre la promesa. Gloria al Señor. Quiero sacar tres palabras de este título, y es extranjero sobre promesas. Amén. Como seres humanos y como hijos de Dios tenemos expectativas en la vida, ¿cierto? Cuando venimos al Señor, el Señor trata con nosotros, el Señor habla a nuestras vidas y nosotros nos proyectamos en el tiempo. Vemos a nuestros hijos proyectados en el tiempo, vemos nuestros hogares proyectados en el tiempo, vemos nuestros negocios proyectados en el tiempo. Y muchas veces cuando vemos la palabra de Dios nos llenamos de un positivismo, de algo que en lo humano se pudiera llamar como una actitud positiva. Creemos que las cosas nos van a salir bien, que si antes que no servíamos a Dios y nos servíamos al pecado, en cierta manera habían cosas que nos salían bien. Cuando venimos al Señor, las cosas van a ser mejores. Tenemos esas expectativas y no son malas, no son expectativas en cierta manera que puedan afectarnos a nosotros, pero de una u otra manera no nos llevamos a ver la palabra, cómo los hombres de Dios vivieron diferentes circunstancias a pesar de que estaban en el propósito de Dios. Y hablando de una persona extranjera, porque aquí Dios está hablando de un hombre que vivió como extranjero, al cual Dios le hizo una promesa. Y es que cuando uno vive como extranjero en un lugar, uno enfrenta situaciones que no enfrenta la persona que es nativa del lugar. Y los que son extranjeros saben que es así. Para cualquier trámite se hace más difícil. Cuando hay barrera del idioma también se hace más difícil. Incluso teniendo el mismo idioma, hay palabras del lugar de uno que significan una cosa y en ese lugar ya no significan lo mismo. Entonces uno le cuesta entenderse con los demás. Hay una barrera cultural que tiene que enfrentar el extranjero. Esa barrera cultural es como una adaptación al lugar, a cómo las personas ven las cosas, porque hay lugares donde a usted le dicen lo invito a comer, y cuando a usted le dicen lo invito a comer es porque le van a pagar.
¿cierto? Para usted. Pero hay lugares donde a usted le dicen, lo invito a comer, pero no es porque le van a pagar, es porque usted va a pagar lo suyo y yo voy a pagar lo mío, solo que quiero que comamos juntos, ¿cierto? Y todas esas cosas son cosas de la cultura propia de cada persona, del lugar donde nació, de cómo fue criado, de cómo fue formado. Y todas esas cosas hacen que a la persona que es extranjera se le haga más difícil la vida cotidiana. Y muchas otras cosas. Pudiéramos hablar de algunas cosas como el tema de cómo a la persona se le ve siendo extranjera en un lugar. Aquí algunos hermanos, amigos venezolanos, les toca difícil porque ya tienen como, digámoslo así, encierran a las personas en un mismo contexto. Y dicen los venezolanos o los colombianos o los panameños, hablan de las personas en general como si todos fueran iguales. Y tuvieron una experiencia con alguien de ese lugar y entonces dicen todos son así, ¿cierto? Entonces son situaciones que las personas deben enfrentar y a veces pensamos que cuando Dios nos promete algo o cuando Dios habla acerca de algo que Él va a hacer con nosotros, todas las cosas van a ser fáciles. Todas las cosas, he escuchado a algunas personas, pero recuerdo a alguien que en un momento dijo, si es de Dios todo va a salir bien. Y no es así. Usted lee la Biblia y no es así. Cuando la persona está diciendo, si es de Dios todo va a salir bien, no se está refiriendo a que vamos a llegar al cumplimiento de lo que Dios dice, sino que el proceso a llegar a eso que Dios dice, no van a haber circunstancias difíciles. Y cuando ven una circunstancia difícil, empiezan a mirar hacia los lados, empiezan a echarle la culpa a tantas situaciones, ¿sí? Empiezan a dudar si realmente fue Dios el que habló o no fue Dios el que habló, ¿cierto? Y todas esas situaciones conllevan a que el ser humano pueda sentirse que no está en la promesa de Dios. Pero cuando vemos la Biblia, cuando estudiamos a los hombres de Dios que Dios llamó, a los cuales Dios les prometió algo, usted va a notar que ellos pasaron por diferentes procesos, que fueron extranjeros, algunos extranjeros de manera física, otros extranjeros de manera emocional. Estaban en un lugar donde no se sentían cómodos, no se sentían que habían sido diseñados para ese lugar, que habían sido formados para ese lugar. Pero Dios en ese lugar, como extranjeros, estaba obrando y estaba haciendo algo. Y yo no sé si hay personas, no lo hablo solo del lugar físico, si hay personas en este lugar que se sientan en procesos donde dicen yo no aguanto más. Yo siento que no fui diseñada para esto, no fui diseñado para esto. Yo esta palabra la estuve estudiando hace tiempo y el pastor me dijo, predica el jueves. Sentí en mi corazón predicar esta palabra y no es algo casual. En Dios no hay casualidades, hay cosas que Dios está haciendo en nosotros que nosotros no entendemos y por eso viene la palabra. Por eso viene la palabra. Y yo quiero que usted preste atención a la palabra, porque a través de los ejemplos que vamos a tocar, usted se va a poder ver reflejado en esos ejemplos. Y va a darse cuenta que en Dios siempre hay victoria, pero el proceso no se puede evadir. Amén. Lo que usted quiere en la vida, sea cual sea la cosa que usted quiera y desee, dentro de Dios o fuera de la voluntad de Dios, tiene sacrificios, todo tiene sacrificios. Cuanto más lo que Dios nos ha prometido, que es maravilloso, empezando por su salvación, empezando por la eternidad, que es maravillosa, empezando por lo que Él habla acerca de nosotros, que Él nunca nos abandonará, nunca nos dejará. En todas las áreas de nuestra vida tenemos promesas de parte de Dios, pero hay procesos que no nos podemos saltar. La primera persona que quiero tocar se llama José. Y es que
José recibe unas visiones, unos sueños que pudiesen ser llamados como unas promesas de Dios para la vida personal de él. Se lee en Génesis capítulo 37, vamos a ir todos a Génesis 37, del versículo 4 en adelante. Usted va a notar, este jovencito había nacido en una familia numerosa. En esta familia él tenía ciertos privilegios. Y es curioso, porque los privilegios no siempre van a ser vistos de parte de los demás como cosas positivas. Se lee en el versículo 4 y dice la Biblia: y viendo sus hermanos, hablando de los hermanos de José, que su padre lo amaba más que todos, que a todos sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Pero mire cómo empieza José a proyectarse en el tiempo. Mire lo que pasa en José. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. ¿Por qué? ¿Cómo fue el sueño? Él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. ¿Qué iban a pensar sus hermanos? Que era algo que él se estaba inventando. Y es que cuando nosotros en el Señor recibimos una proyección en Dios, un sueño en Dios, muchas veces las personas que están a nuestro alrededor no van a entender lo que está pasando. No van a entender lo que Dios quiere hacer, ni siquiera uno va a poder llegar a entenderlo. Pero esas situaciones van a conllevar problemas. Y aquí el primer problema: José se sueña algo bonito y ocasiona que sus hermanos lo aborrezcan. A veces Dios está haciendo algo bonito en nosotros, y a veces, en vez de las personas alegrarse con nosotros, eso produce mayor rechazo. Y no es culpa suya, no es culpa mía. Eso es vivir como extranjero. O sea, eso es pasar dificultades, y esas cosas no las podemos evadir. Pero mire lo que pasó. No solo le pasó con sus hermanos, le pasó con su madre y con su padre, porque él se volvió a soñar otra cosa. Versículo 8: le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Versículo 9: soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas, eran 12 hermanos, ¿cierto? Y dice: el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí, ¿cierto? Y lo contó también a sus padres y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos ante ti? Hasta su padre y su madre no entendían cómo iba a ser de que este jovencito iba a reinar sobre toda su familia. Hay cosas que Dios empieza a hacer en nosotros, hay situaciones bonitas que empiezan a pasar a nuestro alrededor, pero no quiere decir que el contexto a nuestro alrededor se va a acomodar a nosotros. Va a empezar a pasar algo en nosotros para que nosotros seamos formados, para que ese contexto, a pesar de que no sea el mejor, no afecte nuestras vidas y no afecte el propósito de Dios, ¿cierto? José se soñó esto, y prácticamente esto se volvió una profecía en José, porque lo que él se soñó se cumplió en el tiempo. Pero pasó un proceso para que eso se cumpliera, un proceso que no fue fácil. Dios le mostró el destino a José. ¿Qué le mostró? Que él iba a reinar sobre sus hermanos, que él iba a ser mayor que sus hermanos, y no solo que sus hermanos, que él iba a llegar a estar en una posición superior
a la de sus padres, que en la cultura en la que José vivía no era normal. Por lo general los hijos vivían bajo la cobertura de sus padres. Cuando el padre moría, ahí era donde Dios levantaba a ese primogénito, a esa persona que recibía la mayor bendición. Así que no era normal lo que él estaba soñando. Hoy en día en nuestra cultura tal vez no lo entendemos, porque en ocasiones los hijos, pues prácticamente los padres trazan un camino y nosotros como hijos empezamos a caminar sobre el trazo que ya nuestros padres nos dieron, pero en vida, y nos desligamos y cada uno hace su hogar, sus propios negocios, y muchas veces los hijos llegan a crecer más rápido en términos económicos, en términos intelectuales, incluso en términos espirituales. Puede Dios levantar más a un hijo que a un padre en vida, estando el padre en vida. Hoy así lo entendemos y es fácil verlo, pero en esa época no era normal. Entonces Dios le muestra a José un destino que para la cultura no iba a ser normal, pero Dios no le muestra el proceso. Y si usted se mira hoy a donde está, en donde usted está y por lo que usted ha pasado, si usted hubiese recibido la promesa de Dios años atrás y Dios le hubiese mostrado lo que iba a tener que pasar usted para llegar a donde está, tal vez usted huiría, diría: no, Señor, yo no quiero eso, ¿cierto? ¿Por qué Dios hace eso? Porque a través del proceso Dios nos forma. Dios hace algo especial en nuestras vidas. José, para llegar al cumplimiento de esta promesa, José fue vendido por sus hermanos. Eso está en Génesis 37, 28. Y cuando pasaban los madianitas mercaderos, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. José fue llevado como esclavo. Capítulo 39, versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mire que pasó situaciones José que él no pensaba y de las cuales él no había recibido un sueño. Él había recibido un sueño de que iba a ser levantado, pero no de que iba a ser vendido por sus hermanos. Incluso a causa de ese sueño ocasionó que sus hermanos le aborrecieran más y por causa de ello lo vendieran, ¿cierto? Pero también fue acusado injustamente. Génesis 39, 20 dice: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. ¿Por qué fue acusado injustamente? Porque él fue acusado de algo que él no hizo. Y fue llevado a la cárcel bajo la promesa de Dios, bajo el proceso en la voluntad de Dios. Porque Dios estaba haciendo en José, no solamente llevándolo al lugar donde él lo quería llevar, sino preparándolo para que cuando él estuviese en ese lugar tuviese las herramientas, tuviese el carácter. Porque cuando José es llevado a la cárcel, José ya había pasado el proceso de liderar o de ser mayordomo de una casa, la casa de Potifar, pero después llegó a ser, dice la Biblia, que llegó a cuidar toda la cárcel. El dueño de la cárcel lo puso al mando, porque Dios estaba con José, a pesar de que era esclavo y a pesar de que ahora no solo era esclavo, era un preso. Dios estaba con José. Y eso es lo más maravilloso, que a pesar de donde estemos, si estamos en el propósito de Dios, Dios estará con nosotros. A pesar de que seamos extranjeros, Dios estará con nosotros. Por eso Él dice: serás bendición en la ciudad y en el campo. Porque no importa el lugar de donde usted esté, lo que importa es que Dios esté con usted. Gloria sea al Señor. José fue olvidado en la cárcel,
olvidado. Cuando alguien viene hacia él, dos personas tuvieron un sueño, él les da la interpretación de ese sueño, no quiero alargarlo, pero la Biblia dice que él, cuando le da la parte positiva a la persona que le iba a ir bien de acuerdo al sueño que él tuvo, él le dice: no te olvides de mí porque yo estoy aquí injustamente. Aquí injustamente me han puesto en la cárcel. Ahí José muestra la situación emocional en la que él estaba. Él no se sentía bien en donde él estaba. Y muchas veces nosotros no nos sentimos bien donde estamos. Y no quiere decir que Dios se haya olvidado de nosotros. Dios estaba haciendo algo en José porque no era el tiempo aún para él. Dios estaba preparando una nación, Dios estaba preparando el mundo para algo que iba a suceder y que él iba a ser la persona usada para seguir preservando a su familia en el plan y en el propósito de Dios. Amén. Usted lee Salmo 105, versículo 16. Salmo 105, versículo 16. Usted va a notar aquí al salmista hablando de lo que pasaba y de lo que Dios le prometió al pueblo de Israel y lo que Dios hizo. Y dentro de ello habla de José. Y hablando de la situación que iba a vivir el mundo, dice la Biblia en Salmo 105, versículo 16: trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, el cual es José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. Mire lo que él pasó. En la cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió. ¿Hasta cuándo? Hasta la hora que se cumplió su palabra. Hasta la hora que se cumplió lo que Dios le había prometido. Y es que hay un momento donde se cumplirá lo que Dios nos ha prometido a nosotros. Él pasó años de sufrimiento. Él pasó años donde él no entendía lo que estaba pasando. Pero llegó un día que la palabra se cumplió. Y yo siento que hay personas que han pasado años, han pasado situaciones en su vida y no entienden a dónde van, qué es lo que Dios va a hacer. Piensan incluso que Dios se ha olvidado de ellos, como le pasó a José. Pero llegará un tiempo que pasará esto, hasta la hora que se cumple la palabra de Dios. El dicho de Jehová lo probó o le probó. Amén. La promesa estaba activa, aunque el proceso era doloroso. La segunda persona que quiero tocar es la que leímos, Abraham. Abraham estuvo en la tierra que Dios le prometió a él, que le iba a dar a él y a su descendencia. Usted lee Génesis capítulo 12, el versículo 1 al 3, allí está la promesa: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré y haré de ti una gran nación. Dios le promete a él que si él obedece y él sale de su tierra, le va a hacer de él una gran nación. Pero él salió sin saber a dónde iba. Usted lo lee en la parte que nosotros leímos, en Hebreos capítulo 11. Mire cómo dice el versículo 8: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Muchas veces nosotros recibimos una promesa, pero Dios desea que nosotros nos movamos en esa promesa, a pesar de que no sepamos a dónde vamos a llegar. ¿Qué es lo que Él va a hacer con nosotros? Que caminemos mirándolo a Él y no mirando el resultado. Porque nosotros nos hacemos, en cierta manera, nosotros nos hacemos un plan. Y para nosotros es más fácil tener nuestro plan. Pero Dios no quiere nuestro plan, Dios quiere que se cumpla el plan de Él en nuestra vida.
Y es ahí donde Abraham se enfrentó a muchas situaciones. Yo no sé si usted ha ido a un lugar donde usted nunca ha ido, es diferente. Cuando usted va a un lugar y ya ha ido a ese lugar, usted dice, acá vamos en este lugar, ya vamos a llegar a tal lugar. Pero cuando usted va a un lugar donde usted no conoce, usted se le hace largo el camino. Yo no sé qué es lo que pasa, pero uno como que dice, ¿cuándo voy a llegar? ¿Cuándo voy a llegar? ¿Cierto? Porque uno no sabe, uno está a la deriva, ¿cierto? En Abraham pasaron muchas situaciones. Abraham llegó a una tierra ocupada. Usted va a Génesis capítulo 12, en el versículo 6, dice que a la tierra donde Dios le prometió que fuese, había otra nación, había otro pueblo diferente a él. Dice que los cananeos moraban en esa tierra. Y empezaron a haber situaciones que Abraham no se había preparado para esas situaciones. Se lee en el capítulo 12, versículo 10, que apenas Abraham llega a ese lugar, dice, hubo entonces hambre en la tierra. Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré y haré de ti una gran nación. Y de donde llega, entonces empieza una situación de crisis. Y nosotros no sé, pero a nosotros nos pasa eso. A nosotros nos pasa y nosotros decimos, como que me equivoqué. Me fui para donde no era. Yo no sé qué pasó en Abraham, pero él tomó una decisión, él descendió a Egipto. Y los estudiosos dicen, Egipto tipifica al mundo, Abraham como que retrocedió. Y usted va a mirar lo que pasó en Egipto. En Egipto él miente acerca de su esposa, comete un error y casi que pierde a su esposa en el proceso, ¿cierto? Y a nosotros también nos pasa lo mismo. Cuando nosotros llegamos y caminamos en el propósito y en las promesas de Dios, nos enfrentamos a situaciones de las cuales nosotros no estamos preparados y entonces tomamos decisiones. Muchas veces equivocadas, pero hay algo hermoso en esto. Dios bendijo a Abraham a pesar de eso. Porque usted va a notar que Abraham sale de Egipto y Abraham sale más próspero de Egipto a pesar de los errores que humanamente nosotros podamos ver en la decisión de él. Sin embargo, Dios estaba formando en Abraham el hombre que iba a ser el padre de una gran nación. El amigo de Dios. Amén. El padre de la fe. Pero Dios no oculta que Abraham era humano. Y Dios no ocultará la debilidad que usted y yo tengamos. ¿Hemos cometido errores? Los hemos cometido. Pero no significa que estamos fuera de la promesa y del propósito de Dios. Cometer errores es normal, somos seres humanos. Pero lo que no podemos olvidar es que Dios no nos ha soltado. Dios no se ha olvidado de nosotros. Que no estamos donde estamos por nuestras decisiones, sino porque Él un día diseñó un plan. Y aunque el plan a nuestros ojos no sea el que nosotros imaginamos, aunque en el plan de Dios nos sentimos como extranjeros, como en el lugar equivocado, Dios sigue estando con nosotros. Dios sigue cumpliendo lo que Él ha diseñado para nuestra vida. Y Él lo cumplirá. Un día miraremos atrás como miramos la historia de José. No sé si en la vida presente o no sé si en la eternidad. Pero un día Él, dice la Biblia, Él enjuagará toda lágrima de nuestros ojos. Y un día miraremos atrás y nos alegraremos en Dios. Porque cuando usted lee la historia de estos hombres de Dios pasa lo mismo. Usted la ve y usted dice qué hermoso lo que Dios hace. Pero si se mete usted en el proceso, si se pone usted a mirarlo como lo estamos mirando, no fue fácil.
No fue fácil. Y nunca Dios nos ha llamado a caminar en un camino fácil. Dice la Biblia que el camino del Señor es un camino angosto, pero es un camino que lleva a la vida. Y eso es lo que nosotros debemos aferrarnos, a la promesa que Dios ha hecho acerca de nosotros. Él enfrentó diferentes situaciones, luego vinieron conflictos internos. Usted lee Génesis 13, versículo 7, y dice: y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Dios le dice: sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación. Pero eso no significaba que todas las cosas le iban a salir bien. Empezó a tener problemas. Los problemas no siempre son cosas negativas. Los problemas muchas veces muestran cosas positivas que Dios está haciendo. Y en Lot y en Abraham, ¿qué era? Que ya el ganado era grandecito. Como cuando el pastor dice: ¿qué problema tenemos? No hay sillas donde nos sentemos. Esos son problemas agradables. Pero usted puede estresarse por esos problemas. El pastor lo mira así, se alegra y se goza. Pero yo estoy seguro que algún hermano se desespera. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Dónde nos vamos a sentar? Démosle gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno. Dios es maravilloso, pero no solo eso. Mire, Dios le dice a Abraham: haré de ti una gran nación. Y su esposa no podía tener hijos. Vivió como extranjero en un lugar, con un pueblo que habitaba ese lugar. Tuvo problemas con su familia, hubo hambre en la tierra. Y a pesar de eso, su esposa no podía tener hijos. Porque hay algunos que dicen: bueno, pues yo no tengo esto, pero tengo esto otro. Algunos dicen: Dios no me da hijos, pero me da finanzas. Otros dicen: no, pues Dios me da finanzas, pero de pronto no puedo servir en la iglesia como quisiera. Pero ¿qué cuando muchas cosas no salen como uno espera? ¿Dios se ha olvidado de nosotros? No. Abraham estaba siendo formado para de los lomos de Abraham saliera una gran nación. Hubiera bendición desde el presente de Abraham hasta la eternidad. Amén. Romanos 4:18 dice: esperó contra esperanza. O sea, el hombre tuvo una confianza a pesar de que él no veía lo que él se había imaginado. Él esperó en el Señor, esperó la promesa, la cual decía que de él saldría una gran nación. Esa era la promesa. ¿Y cuál era la realidad? Esterilidad. Sin embargo, él no miraba lo natural, él no miraba la circunstancia, él miraba la promesa. Vivió como extranjero, pero sobre la promesa. Es muy diferente. Es muy diferente. Y usted en lo humano, usted lo va a ver. Hay personas que llegan a un lugar y ellos no se amargan, ellos se acomodan al lugar. Hay en ellos una fe natural que les ayuda a enfrentar la vida de otra manera. Pero hay otros que se amargan. Y así pasa en el Señor. Si usted se amarga, si usted se estresa, si usted mira las circunstancias, usted no va a poder ver a Dios. Usted no va a poder ver las promesas de Dios. Hay una naturaleza en las promesas de Dios. Es algo que Dios hace a través de las promesas. Deuteronomio 8:2, hablando del pueblo de Israel. Deuteronomio 8, versículo 2. Dice la Biblia: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte,
para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Nosotros no vemos eso, pero eso es lo natural. Cuando Dios promete algo, detrás de ello hay un proceso. Y no entendemos por qué el proceso. Alguien me decía hace poco, pero ¿por qué Dios, si nos dio libre albedrío, por qué Dios puso al mal al lado del bien? Y no entiendo por qué no dejó solo el bien. Y es un conflicto en lo humano, en lo carnal. A veces pensamos y solo señalamos a Dios. Algunos dicen, ¿por qué Dios no me habla? No entiendo por qué Dios no me habla. Y culpamos a Dios y señalamos a Dios. Pero ¿por qué no nos preguntamos, ¿y por qué no puedo oír a Dios? ¿Será el problema de Dios que no habla? ¿O será el problema de nosotros que no podemos escuchar a Dios? ¿Será el problema de Dios que Dios nos promete cosas y no las cumple? ¿O somos nosotros los que no podemos ver la promesa de Dios desarrollándose en nuestra vida? Porque lo que Dios quiere hacer con nosotros no es lo más importante en términos del resultado, sino lo que Dios quiere hacer en nosotros en términos de lo que somos. O sea, muchas veces Dios no llama a alguien para usarlo y sacar un resultado de esa persona, sino Dios llama a alguien para usarlo y hacer de esa persona el resultado que Él quiere. Porque Dios está más interesado en usted, Dios está más interesado en mí que en lo que usted y yo podamos hacer. Hay una gran diferencia. Y es que hay personas que nos buscan a nosotros por lo que nosotros podemos hacer por ellos, pero no realmente por lo que nosotros somos. Y en Dios no es así. Es por eso que Dios no se salta los procesos. Porque si se salta los procesos, puede que el resultado se dé, pero puede que usted se pierda. Y eso pasaba, y eso sucedía con el pueblo de Israel. Por eso Él dice, yo te saqué, te pasé 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. Porque a lo que Dios le interesa es que usted se salve. Lo que Dios le interesa es que usted se mantenga en el Señor, porque la eternidad es una realidad. Y si a usted le va bien en la vida, pero usted se pierde, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que todo me salga bonito en la vida e irme al infierno? ¿De qué sirve que todo me salga bien en la vida y llenarme de orgullo? Es por eso que el proceso de aflicción es por nuestro bienestar. Y no lo podemos entender muchas veces, pero Dios está haciendo algo más poderoso que lo que nosotros pensamos en nuestro corazón. Está haciendo algo maravilloso, porque es algo que trasciende no de lo terrenal, es algo que trasciende hasta lo espiritual, hasta lo eterno. Amén. Por eso el Señor nos invita en Corintios capítulo 4 a no mirar las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La promesa produce transformación. Dios no solo promete un destino, Dios promete transformación. El crecimiento rompe estructuras anteriores. ¿Sí? El proceso trae transformación y lleva a la persona a tener un crecimiento en Dios. Y eso hace que muchas cosas en nuestra vida de atrás vayan quedando a un segundo plano. Pero se produce un conflicto interno en la persona. Hay pensamientos en la persona mientras ese proceso se da. Y es que la persona se pregunta, ¿estaré en el lugar correcto? ¿Me equivoqué?
No sé si alguno se ha hecho esa pregunta alguna vez. Hay decisiones trascendentales, usted las toma. Y si viene una promesa de Dios en esa decisión, una vez el pastor nos lo enseñaba, a como sea la bendición, será la oposición. Y se nos olvida. ¿Cuándo se nos olvida? Cuando empezamos a sentir la oposición. Cuando las cosas no salen como esperamos. Ahí es donde sentimos y empezamos a decir, me equivoqué, tomé la decisión incorrecta. ¿Realmente Dios sí me habló o fui yo? Son muchas cosas que pueden pasar en la persona, pero lo que sucede es un conflicto interno. Y quiero decirle que ese conflicto lo vivieron muchas personas a las cuales Dios les dio promesas. Sin embargo, ellos murieron, dice la Biblia en Hebreos 11:13, murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Y es que hay promesas que entre más grandes sean, muchas veces son más demoradas. En Abraham era una gran nación. Él murió y él no vio una gran nación. Él vio a Isaac. Y la promesa trascendió en Isaac. Y trascendió en Jacob. Y trascendió en Judá. ¿Cierto? Y hay cosas que Dios está haciendo en nosotros porque son promesas maravillosas que van a tener que demorarse, pero que se cumplirán en el tiempo. ¿Cuándo aparece el conflicto en la persona? ¿Cuándo aparece la duda en la persona? Cuando la persona deja de mirar a Dios y a su palabra y empieza a mirar las circunstancias. Ahí es donde el conflicto interno empieza a producir un problema en la persona. Porque el conflicto va a estar, usted muchas veces no va a poder evitar hacerse preguntas. El tema es, después de hacerme la pregunta, ¿cuál va a ser mi respuesta? ¿Voy a mirar a Dios y a su palabra? ¿Voy a mirar que esto no es algo que me está pasando a mí, sino que es parte del propósito de Dios, que Dios me está formando, que Dios me está afligiendo para que yo no me pierda? ¿O voy a mirar las circunstancias y voy a dejar de creer? Voy a dejar de mirar a Dios. ¿Qué nos da Dios para que nosotros podamos hacer las cosas a la manera de Dios y enfrentar la situación de extranjería, la situación de conflicto, la situación de no sentirnos en el lugar correcto? ¿Qué nos da Dios? Nos da fe. Y eso es lo que tuvo Abraham. Y eso es lo que tuvieron diferentes hombres de Dios para poder enfrentar las diferentes situaciones que vivieron. Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, cuando usted vea cosas negativas, usted no camine conforme a esas cosas, camine conforme a las cosas que usted no ve. Usted ve enfermedad, usted hable y diga, estoy sano. Usted ve crisis, usted hable y diga, estoy próspero. Usted ve a su familia perdida y diga, mi familia es bendecida. Usted ve a su hijo perdido, diga, mi hijo es salvo. A veces predicarlo es fácil, pero lo que Dios quiere es que lo creamos, lo vivamos. Hebreos 11:6 habla de que la fe debe ser puesta no en lo que vemos, sino en lo que Dios es. La Biblia dice que el que se acerca a Dios debe creer que le hay, ¿cierto? Pero no solo que le hay, sino que Él es galardonador. Mire que hay una gran diferencia. Usted y yo creemos que Dios existe, que Dios es real, que Dios nos tiene aquí. Pero si usted no llega a creer que Él es premiador, de que Él lo va a premiar a usted, de que Él lo va a galardonear,
usted no va a caminar de la misma manera. Usted no va a poder agradar a Dios con su manera de vivir. ¿Por qué? Porque usted está mirando las circunstancias y usted está diciendo, uy, qué vida tan dura la mía. ¿Por qué viviré así? Usted no está mirando que Dios lo está premiando, que Dios le tiene un premio maravilloso. Usted no está mirando la promesa, usted está mirando las circunstancias. Entonces usted no está agradando a Dios porque Dios no se siente contento de su actitud. Por eso Él dice que el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Dios nunca nos va a fallar, nunca nos va a abandonar. Aunque padre y madre nos dejaren, con todo Jehová nos recogerá. El Señor nunca nos fallará a nosotros. Pero también debemos tener fe en lo que Dios dice. Jeremías 20. Leamos Jeremías 20. Bendito sea el Señor, se me fue el tiempo. Gloria al Señor. Qué bueno es Dios. Jeremías 29, versículo 10. Dice, porque así dijo Dios, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Eso es lo que Dios dice. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Para aquella persona que está dudando si realmente Dios tiene cosas con él. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal, y a eso es que nos debemos aferrar. Fe en que Dios está obrando a pesar de las situaciones. La fe no elimina el proceso, la fe nos sostiene en el proceso. No lo elimina, grábese eso. Si de pronto se le olvida todo, la fe no elimina el proceso, la fe te sostendrá a pesar del proceso. Amén. Y para vivir en ese camino de fe, para que se nos sea más fácil vivir, necesitamos vivir la cruz. Y la cruz no es un premio. La Biblia dice que si alguno quiere venir en pos de mí, Lucas 9:23, tome su cruz cada día, no solamente hoy, cada día. Tome su cruz y sígame. La cruz significa muerte. ¿Muerte a qué? A mis deseos. ¿Muerte qué? A mis planes. ¿Muerte qué? A mis pensamientos. A mi marco de pensamiento. Y vivir conforme a la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Si eso se cumple en nuestra vida, se nos hace mucho más fácil este camino. Pero si eso no está, créame, el proceso se nos hace duro y difícil. Amén. Para concluir, vivir como extranjero no significa estar fuera de la promesa. Significa que la promesa todavía nos está formando. Ellos fueron extranjeros. ¿Quiénes? José vivió un proceso como esclavo, vivió un proceso como preso, vivió un proceso siendo aborrecidos por su familia, pero José llegó al palacio. Y usted llegará, aunque hoy se sienta en carpas, aunque hoy se sienta como Abraham, entienda, viviendo en un lugar sencillo, usted llegará al palacio. Abraham vivió una situación difícil en su vida, en esterilidad, una situación compleja como extranjero, pero Abraham vio nacer a Isaac. Y usted verá nacer a su Isaac. Israel entró a Canaán. Israel recibió la promesa de Dios. Y hoy la historia y la vida nos cuentan que el Dios que prometió a Israel y que nos promete a nosotros es un Dios fiel, un Dios que cumple. Por eso no andemos por vista, sino por fe. No nos desesperemos por la carpa.
miremos el palacio por la fe. Miremos la promesa por la fe. El cumplimiento viene, pero viene en el tiempo de Dios. Porque el tiempo nos transforma. El proceso nos ayuda y nos mantendrá en el plan perfecto de Dios. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias en esta hermosa noche. Gracias por tu palabra. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, yo he sentido tu bendición. Señor, gracias por hablarnos, por bendecirnos. Te adoramos, Señor, te adoramos a pesar de cómo hoy tu palabra nos habla, Señor. A pesar del proceso, tú estás con nosotros. No nos has abandonado, no te has alejado de nuestra vida. Y un día veremos esa promesa, Señor, cumplida. Bendecimos, exaltamos tu nombre. Gracias por cada hermano que a pesar de su proceso, Señor, está aquí. Porque no está aquí por sus fuerzas, no está aquí por sus capacidades. Está aquí, Señor, porque tú lo has sostenido. Porque en el momento donde parecía desmayar, Señor, tú lo levantaste, tú lo ayudaste. Te adoramos, Señor. Espíritu Santo, paséate en este lugar. Revela tu palabra al corazón, Señor. Revela tu palabra. Señor, gracias, gracias porque ahora estás mostrando a cada hermano y hermana, Señor, que ha vivido por procesos, que tú has estado ahí, Señor, y que tú no le soltarás, que tú lo llevarás, Señor, al cumplimiento de tu palabra. Adoramos tu nombre, Señor, por lo que haces, por lo que eres para nosotros, porque a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestra incredulidad, tú permaneces fiel. Gracias, Señor, gracias. Dígale, Señor, gracias por el proceso. Porque aunque me he sentido viviendo como extranjero, como en el lugar equivocado, tú siempre me has sostenido. Y hoy tu palabra me recuerda que un día veré esa promesa cumplida. Un día veré, Señor, que valió la pena. Porque en el proceso me has dado crecimiento. Porque en el proceso ahora veo las cosas no a la manera mía, a la manera tuya. Y un día me alegraré del proceso. Aunque a veces hay lágrimas, aunque a veces no entiendo, un día entenderé cómo fui conocido. Un día entenderé que valió la pena. Te adoro, Señor, te exalto. Gracias por cada hermano y hermana, Señor. Yo te ruego que esta palabra, Señor, sea bálsamo, Señor, a aquel que se siente cansado, aquel que se siente con dudas en el corazón. Señor, extiende tu mano. Espíritu de Dios, consuela. Oh, aleluya. Te adoramos. Yo siento al Señor en este lugar. Señor, gracias. Gracias. Levante sus manos, dígale, Señor, gracias. Te adoro. Te bendigo, Señor. Te exalto. Gracias por lo que haces, Espíritu de Dios. Sella tu palabra en el corazón, que podamos vivir por ella. Señor, que las dudas se vayan, que la incredulidad huya. En el nombre de Jesús. Que la enfermedad, Señor, aquel que está enfermo, no vea la enfermedad. Espíritu de Dios, paséate. Oh, en el nombre de Jesús, la enfermedad huye. La crisis, la falta de fe en nuestro corazón, las circunstancias de la vida, Señor, por tu palabra son transformadas.
En el nombre de Jesús. Adoramos a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Bendito sea Dios.